Bueno, muy buenas noches. Es para mí un gran placer. A ver qué pasó acá. Un momentico. Bueno, estamos, bueno. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes. A ver, yo veo un momentico. ¿Qué pasó? A ver, perdón un momentico que estoy aquí. Miren, listo. A ver, pues vamos a mirar que es que se nos movió aquí un momentico esto. Bueno, mientras tanto, vamos a ir dándole un poquito de espera a las personas que se vayan a ir conectando poco a poco. Les recuerdo que este es nuestro cuarto live, donde hemos tenido mucha presencialidad. De muchas personas que se han venido conectando de una manera muy particular durante toda esta semana. Eh, bueno, a ver, yo vuelvo a saludar. Yo saludo un poquito acá. Sí, está bien. Estás transmitiendo. Bueno, muy bien. A ver, yo corro un poquitico esto. Bueno, ahora sí, ustedes saben que esta cuestión de la tecnología siempre es un poquito complicadito, a veces se nos enreda. Bueno, ahora sí vuelvo nuevamente a darles un grato saludo y una gran bienvenida a este nuevo encuentro nuestro en el día de hoy con el tema Hablemos del TDAH, un tema que ha sido muy solicitado por parte de todos ustedes y que sin lugar a duda desde la experiencia muy probablemente han venido adquiriendo ciertos conocimientos y esclareciendo también muchas inquietudes. Las personas que me han estado siguiendo en las redes me han estado informando que han estado muy contentos porque han esclarecido muchas dudas y la verdad es que están muy motivados a seguir adquiriendo más conocimientos y fuera de eso, pues también muy interesados a la semana del TDAH que vamos a llevar a cabo la próxima semana del 14 al 18 de febrero. Así es pues que yo te invito, si todavía no te has inscrito, ve al enlace de mi biografía de NeuropsicoEliane de mi Instagram para que le des el like y puedas inscribirte. Y si no, escríbenos por el interno para que podamos nosotros hacerte la inscripción. Aún tenemos tiempo. A este evento se han inscrito demasiadas personas. La verdad es que me encanta poder servir, poder ayudar. He tenido muy buena acogida, muy buenos comentarios en las redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook. Y pues la verdad es que esa es la idea. Más que queden contentos y contentas, haya un nivel de reflexión en torno a identificar muchos elementos que todavía no tenemos claramente esclarecidos y que pues este sea el medio realmente para poder llegar al mundo de muchos de todos ustedes. Mientras que se sigue conectando las personas, vamos mirando, hay muchas personas que se están conectando de Argentina, muy bien, ya empezaron a hacer preguntas. Hay muchas preguntas, muchos saludos. Bueno, un cordial y fraternal saludo para todos ustedes. Acudiente que va a cumplir 13 años. Bueno, ya empezaron a hacer aquí preguntas. Se está uniendo muchas personas. Mientras que se sigue uniendo muchas personas, antes de iniciar con el tema propiamente dicho, yo me les presento un poco. Les habla Eliane Gómez. Soy psicóloga clínica para quienes no me conocen y neuropsicóloga internacional, especialista en neuropsicología infantil, neuropsicopedagoga, pedagoga, experta en el manejo del déficit de atención y hiperactividad, puesto que me he tomado aproximadamente 30 años en todo un proceso de estudio, de investigación, de ampliar mis conocimientos, pues ya tengo mi primer ebook sobre una mirada al TDAH y también tengo un ebook que se lo recomiendo, muy maravilloso, que son estrategias neuropsicopedagógicas para el manejo del niño del TDAH en el aula de clase y
en el contexto familiar. Soy fundadora de la IPS Ser Crecer Pereira aquí en Colombia y creadora del método EMPEMED, que es el método que vamos a manejar la próxima semana, en la semana del TDAH. Te estoy recordando que este tiempito preliminar de los lives es más bien como una ambientación, un acercamiento, algo así como un entrenamiento, una aproximación a lo que realmente va a ser la semana del TDAH. Por eso me parece muy importante que en estos lives hagamos un análisis general de todo lo que comprende este panorama del déficit de atención y de hiperactividad y que por consiguiente indiscutiblemente hay muchísimo por aprender. En el día de hoy he querido traerles el tema que les prometí ayer, como es si realmente el déficit de atención es una enfermedad. Muchas personas de mi Instagram me han hecho esa pregunta y aquí voy a tratar de responder varias de ellas. Si el TDAH es una enfermedad y qué papel fundamental cumple los medicamentos cuando son requeridos o determinados por el psiquiatra o por el neuropediatra, en fin, por algún profesional de la salud, pero específicamente experto en medicina. Déjame decirte que el TDAH, por ser una condición neurobiológica crónica, presente fundamentalmente en un porcentaje significativo de niños, específicamente en la etapa preescolar, y que se va desarrollando o fortaleciendo si no se tiene un adecuado manejo en la etapa de la infancia, perdurable en la adolescencia y también trasciende en la etapa de la adultez. Entonces, por el hecho de ser una condición netamente neurobiológica, no podemos hablar en sí de una enfermedad, sino de una condición, entre los cuales, si se le da un muy buen, adecuado manejo, indiscutiblemente con el adecuado manejo, podemos ir logrando con ella una transformación, una evolución y finalmente una atenuación de todos los componentes sintomáticos que él presenta. Recordemos que el déficit de atención se va dando a lo largo de la vida, es perdurable a lo largo de la vida y se va haciendo con manifestaciones diversas porque no en todas las personas se muestra de igual manera. Por lo tanto, es importante estar vigilantes con respecto al componente sintomático, puesto que dependiendo de ello, vamos a determinar el nivel de alcance de poder manejar de manera adecuada dicha condición y de esa manera ir eliminando con una muy buena intervención aquellas consecuencias negativas que van produciéndose o en su defecto síntomas que van limitando de manera sustancial la condición de quien lo padece en el contexto social, familiar, afectivo, emocional, obviamente académico y si trasciende en la etapa de la adultez, pues en el campo emocional, afectivo y también en el campo laboral. No se te olvide, mientras que se sigue conectando mucha gente, no se te olvide ir haciendo la inscripción para nuestra semana del TDAH que se va a llevar a cabo entre el 14 y el 18 de febrero, donde voy a abordar un tema muy importante alusivo al método EMPEMED, un método que ha sido creado por mí y que se ha venido implementando de manera muy particular con todo el equipo interdisciplinario en la IPS que fundé llamado Ser Crecer, encontrando unos resultados extraordinariamente maravillosos. Por tanto, te invito para que te animes y no te pierdas esta maravillosa experiencia que he sacado el tiempo particularmente para todos ustedes. Bueno,
No sé, sé que hay muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes, pero con base a todo lo que he querido expresarles, me gustaría que ustedes aquí interviniesen y, no, y nos contasen qué concepto tienen ustedes de medicar a un niño que padece déficit de atención, hiperactividad, o si has tenido tu caso particular con tu niño, con tu estudiante, con tu hijo, con tu sobrino, con un familiar que fue llevado donde algún profesional y de manera inmediata lo primero que hicieron fue medicarlo. Qué rico que nos compartieran por estos medios qué experiencia han tenido ustedes con la medicación del niño o del joven que le han recomendado o sugerido ser tratado con la medicación. Seguimos aquí haciendo saludos a muchas personas, se nos conectan desde el Facebook de Costa Rica. Bienvenida Marcela, Juanito, Connie. Hay mucha gente que se nos está conectando, bienvenidos todos. Y en el Instagram se está conectando muchas personas de varias regiones de nuestro país y también de varias regiones a nivel internacional: México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, bienvenidos, Costa Rica, República Dominicana. Bueno, muy bien. Bueno, pero me gustaría que participasen un poco y nos informaran si alguno de ustedes ha tenido experiencia con uno de los niños que ha tenido en un tratamiento específicamente alusivo al manejo del un medicamento, llamémoslo Ritalina. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han venido teniendo y qué concepto les merece dicha situación? Entonces, a ver si hay alguna reacción al respecto. Eh, esto está corriendo muy rápido, no alcanzo como a leer. Saludos desde Nicaragua, muy bien, desde Ecuador, Dana, muy buenas noches. Juanito, desde Ecuador, bienvenidos, muy bien. A ver, se me siguen conectando muchas personas, pero todavía no veo como las reacciones ante la pregunta que hice, qué experiencia hemos tenido. Mi experiencia con Ritalina ha sido muy defraudante, dice Sandra María. ¿Por qué, Sandrita? Cuéntanos por qué el medicamento de la Ritalina para ustedes ha sido defraudante. A mi sobrino de 8 años lo medicaron y le dice que siente que su cuerpo no se para de mover y que tiene alguien en su cabeza que le dice que haga las cosas malas. Un especialista me sugirió consultar con otros el uso del medicamento, pero tanto el psicólogo como el neuropediatra me dijeron que no, mejor la terapia ecológica. Una pregunta, ¿me puede hablar de los medicamentos para calmar a los niños con TDAH? Ya vamos a manejar ese tema. Buenas noches, mi hijo fue diagnosticado con TDAH, pero no le dieron medicamento. Aquí dice Sandrita, ¿por qué muchos niños que son manejados con Ritalina o con medicamento, porque en vez de mejorar, porque empeoran? A ver, mi hija es medicada con Samexid, ayuda para la atención en el colegio. ¿Y cómo le ha ido, César, con esta experiencia del medicamento? Sandrita dice que el cerebro lo hace hacer cosas que él no quiere hacer, como un efecto colateral supuestamente de la medicación. Aquí dice Yusleni que a mi hijo lo medicaron a la primera, no hubo valoración médica, solo el psiquiatra le dio metilfenidata, pero hasta el momento no he encontrado ningún tipo de avances. Dice Gloria, muy buenas noches, Gloria. Mi hija está medicada y la he visto más agresiva y un poco más desafiante. Al darle a Bretia, el niño se comporta un poco más colaborador. Otra Sangui dice que mi hijo no toleró la Ritalina. ¿Quién más habla por acá? A ver qué otras reacciones vamos encontrando por acá. En términos generales, bien, pero cuando hay muchos factores externos, el medicamento no funciona, dice César. Tienes toda la razón. Mi hija toma Ritalina y ella dice que esa pastilla no le hace dar hambre y que su cuerpo se siente raro, por eso no le gusta, no le da ganas de comer. Tengo un niño que se levanta constantemente cuando está realizando actividades y ha presentado episodios de ira.
A mi hija la medicaron, Sangui dice, pero a ella le produce mucho sueño. Bueno, hay infinidad, está en séptimo y lo peor, tiene problemas ya que ahora no está medicado y creo que quedó peor después de habérsele suministrado la medicación. Eh, bueno, es real, es muy importante entonces que tengamos en cuenta que la medicación no es que esté vedada ni sea algo que sea completamente aversivo ni dañino para el suministro de algunos pacientes que ameritan ser tratados con la medicación. Pero retomando el tema de ayer, para muchos que estuvieron y los que no estuvieron, enfaticé mucho en la importancia primero de hacer un excelente diagnóstico, ya que a través del diagnóstico podemos nosotros indiscutiblemente, a ver que se me fue la imagen acá, allá. Si no hay un buen diagnóstico, pues no podemos realmente saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra la persona que se sospecha un TDAH. Recordemos de lo que les hablé ayer, que si no se hace un buen diagnóstico, pues difícilmente vamos a poder entonces determinar las necesidades específicas del niño, porque no es lo mismo identificarse en una evaluación que tenga un trastorno por déficit de atención, pero en el diagnóstico no se identifique, por ejemplo, la tipología de déficit de atención, que ese tema lo vamos a manejar mañana a las horas de la noche, para que identifiquemos que no es lo mismo un niño diagnosticado con TDAH subtipo inatento a un niño diagnosticado con TDAH subtipo impulsivo hiperactivo a un niño diagnosticado subtipo combinado cuando tiene los tres componentes sintomáticos. Como tampoco es lo mismo un niño o un joven diagnosticado con déficit de atención, pero que además a ello se suma otra tipología de alteraciones comórbidas, llamémoslo depresión, llamémoslo ansiedad, llamémosle trastorno opositor desafiante, llamémoslo trastorno de aprendizaje, llamémosle que el niño tiene un componente neurobiológico y que en un TAC cerebral, por ejemplo, le encontraron en su diagnóstico la presencia de crisis convulsiva. Cuando a nuestro niño se le manda medicación, obviamente tiene que hacerse con muy buen proceso de responsabilidad y de monitorización. No todos los niños que padecen TDAH necesitan medicación, pero eso no quiere decir que todos en su totalidad no lo necesitan. Hay casos excepcionales que dadas las condiciones particulares de quien padece el TDAH, se determina de manera muy meticulosa, sea con el médico pediatra o el neuropediatra o en su defecto el psiquiatra, para determinar cuáles son las áreas álgidas o sustanciales más prevalentes en él, que son los que están exacerbando más su condición de dificultad. Y dependiendo de ese componente diagnóstico es donde se determina finalmente la viabilidad de posible medicación o no. Para ello, me parece que es muy importante que tengamos algunas consideraciones a tener en cuenta, porque miren, aquí me dice Carmen, por ejemplo, Sánchez, usé Ritalina con mi niño y me ha ido excelente durante los primeros meses. Luego ya no tenía resultados al parecer la dosis y no fue suficiente. Eso puede ocurrir. Ice Luna dice, a mi hija de 6 años la medicó un psiquiatra con metilfenidato, que es la Ritalina, pero durante las 2 semanas que lo tomó no comió, por tanto suspendimos y la neuropediatra le cambió por Estratera y el Italvirón, pero no vemos avances respectivos. Entonces, si seguimos leyendo todas las experiencias que ustedes en este momento nos están compartiendo, encontramos de manera significativa que indiscutiblemente la medicación puede ser una opción, pero no es la única opción, no es la única opción. Me parece importante que tengamos algunas consideraciones al respecto. El medicamento no
cura un TDAH, eso quiero que les quede muy claro. El medicamento no cura un trastorno por déficit de atención. Lo que sí puede hacer, porque sabemos que no es una enfermedad. Cuando se requiere, ¿cuándo podemos requerir un medicamento para el niño? Porque se puede considerar como una de las opciones a tener en cuenta. Primero que todo hay que identificar sustancialmente los síntomas del paciente y cómo esos síntomas está afectando la vida de la persona que los está padeciendo para poder elegir la mejor opción. En segundo lugar, tener muy en cuenta que si aparece el déficit de atención con otras comorbilidades en un nivel de gravedad, donde hay mucha impulsividad, donde hay mucha agresividad, donde la inatención es sustancialmente insostenible, donde la inquietud es sustancialmente incontrolable, pudiésemos pensar en una posible medicación. Pero ahí hay que tener muy en cuenta otra serie de elementos muy importantes, como por ejemplo la actitud que la familia pueda presentar frente a la propuesta de la medicación y también la actitud del paciente, porque en últimas es él el que lo va a tomar. Llámese niño, llámese adolescente, llámese a un adulto, porque el medicamento también se le puede suministrar a los adultos cuando padecen este tipo de problemática. Aquí lo importante es tener en cuenta que la medicación tiene un tiempo de durabilidad en cuanto al efecto y eso explica el por qué a las personas que se les recomienda la medicación, esta medicación debe ser tomada específicamente en horas de la mañana fundamentalmente y debe ser aplicada o tomada en tiempo de trabajo o de estudio. Por lo tanto, la medicación no se recomienda ni en días festivos, ni sábados, ni los días que el niño o el joven no estudie, puesto que es un medicamento que lo que hace es liberar altos niveles de dopamina y noradrenalina, puesto que son neurotransmisores que cuando el niño se le identifica su TDAH, pues entonces estos componentes químicos que tienen un efecto importante en todo el circuito neurológico, nos está mostrando que por su condición neurobiológica es lo que explica fundamentalmente el por qué hay una disfuncionalidad, por ejemplo, en los niveles de atención o en los niveles de comportamiento impulsivo. Entonces, eso explica el por qué el medicamento solo se debe suministrar, si es que es convenido por la familia y el mismo paciente, en tiempos específicamente horario de estudio y horario de trabajo. En tiempo de descanso no es recomendable. Algo que es muy importante que debemos tener en cuenta es que si hay una facilidad para suministrar el medicamento, porque nos hemos visto en ciertas situaciones de limitación que al niño se lo tiene que suministrar, es el maestro en el colegio y muchas veces se le olvida o se le suministra en un horario que no corresponde y eso pues tiene unos efectos obviamente colaterales a nivel cerebral. Otro riesgo que se corre u otra dificultad es que en niños y adolescentes se puede acarrear la estigmatización porque el niño se siente avergonzado el hecho de que sus amiguitos o compañeros se den cuenta que se tiene que tomar una pastilla para que se comporte bien. El no tomar el propio paciente, el tomar el medicamento, el propio paciente, más que todo en los adolescentes, es un riesgo sustancial y potencial, porque si ese paciente no nos percatamos en el componente diagnóstico que reviste un cuadro depresivo, entonces la medicación puede ser para él o para ella un puente para utilizar para un intento de suicidio. Entonces, generalmente, cuando se llega a la conclusión a través del profesional en salud y los padres y aún el paciente de consensuar el manejo, el suministro del medicamento, se deben tener todas las precauciones suficientes y yo sí como neuropsicóloga y como terapeuta no recomiendo nunca que la persona que esté siendo medicada
él mismo se autosuministre el medicamento, menos adolescentes, menos adultos, porque recordemos que estos medicamentos forman parte de los componentes anfetamínicos y ello hace que tengan unos efectos sustancialmente colaterales dañinos en caso de que se tenga una ingesta en sobredosis al punto de obviamente pues de un suicidio. Entonces si llegan ustedes a concluir que es conveniente la medicación, deben tenerse todas las precauciones, todas las restricciones, no debe ser suministrado por el mismo paciente sino suministrado por un adulto. Los efectos ahí, la dificultad es que no se le suministre, por ejemplo, el medicamento a la hora que debe ser, se le deje de dar el medicamento de acuerdo a las dosis o de acuerdo a la frecuencia en que debe ser tomado. Si el médico o el neuropediatra dice tu niño debe tomar media pastillita después del desayuno y media antes del almuerzo, así se debe dar. Pero si se le da nomás la pastillita a una hora y a la otra no, el cerebro, como tiene un circuito neurológico y lo que estamos es activando las redes neuronales a través de la producción, de la activación del neurotransmisor o del componente químico, la dopamina y la noradrenalina, entonces eso hace que el efecto sustancial del medicamento se pierda. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces en los pacientes que se les suministra los efectos positivos no se ven. Pero recordemos que cuando se da un medicamento, pues uno de los objetivos fundamentales es de alguna manera ayudarle al paciente a mejorar su calidad de vida, específicamente en el niño y en el adolescente, con el fin de irle disminuyendo el componente sintomático. Eso es lo que se supone, se busca con la medicación. El otro sería disminuirle de alguna manera las complicaciones que ellos tienen derivados, obviamente, pues de su componente del TDAH. Recordemos que si se incrementa la dopamina y la noradrenalina, pues entonces ellos van a tener un nivel de regulación sustancial en todo lo que es el circuito neurológico, que es el que necesitamos que funcione para poder dar respuesta, sea el niño, el adolescente o el adulto, ante las exigencias de la cotidianidad. Pero aquí dicen, ¿qué pasa con la duloxetina, la respiridona? ¿Qué tal son esos medicamentos? A ver, todos esos medicamentos son bondadosos dependiendo de un muy buen diagnóstico, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del profesional que lo haya recomendado, pero yo siempre, siempre, siempre he recomendado que si por algún motivo tú como padre decides suministrar el medicamento, siempre el tratamiento debe ser multimodal. ¿Qué es multimodal? El nombre lo dice, que se involucre no solamente la medicación, sino también otra tipología de terapias como es la psicoeducación, la intervención en psicología con un enfoque cognitivo-conductual. Mi experiencia me ha mostrado en muchos años que muchos de mis pacientes que han llegado a hacer crecer, la mayoría han llegado medicados, con todas los efectos colaterales y con todas las experiencias habidas y por haber, pero con todo el respeto, si aquí tenemos algún neuropediatra o algún profesional en el área de la psiquiatría, me atrevo a decirlo con toda mi convicción, que la mayoría de pacientes que nos han llegado a hacer crecer medicados con risperidona, con atomoxetina, con fluoxetina, con ritalina, resulta que eso es una bomba de tiempo para un niño, porque son muchos los medicamentos y en vez de tener unos efectos positivos, puede tener finalmente unos efectos adversos. La medicación tiene que revestir un gran cuidado y no es para todos los niños ni para toda tipología de dificultades. La medicación es para determinados pacientes bajo condiciones muy estrictas, cuyos componentes sintomáticos revisten una gravedad mayor. Verbigracia, por ejemplo, que en un diagnóstico se hubiera encontrado una disritmia cerebral, una lesión cerebral, esté presentando una epicrisis convulsiva o haya habido un diagnóstico de epilepsia. En esos casos creería yo que sí es necesario en algún momento la intervención con el medicamento, puesto que aquí lo que
que ayudamos con él es a que el cerebro evolucione un poco gracias a la plasticidad cerebral. Pero mi experiencia me ha mostrado en el día a día de que cuando se trabaja otras modalidades de trabajo, como lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Ser Crecer, que es hacer todo un trabajo multidisciplinario, teniendo en cuenta las dificultades que el niño presenta en su diagnóstico, hemos encontrado resultados extraordinariamente bondadosos con la rehabilitación neuropsicológica, con el tratamiento psicológico, con la intervención de fonoaudiología, en fin, y de ahí se deriva fundamentalmente el método que yo creé. Entonces, el método EMPEMED, que es el que les voy a dar a ustedes a conocer la próxima semana, por eso quienes no se han inscrito, los invito para que lo hagan, dándole clic al enlace que aparece en la parte superior de mi biografía y de esa manera puedes quedar inscrito. Y si no, escríbeme por el interno para poderte hacer la inscripción. De esta manera, mire, aquí me están escribiendo: mi niña toma el ácido valproico en jarabe. Cuando hay epicrisis convulsivas o cuando se presenta crisis, eh, a nivel de sueño, un componente de apnea, en esos casos que ya revisten una gran complejidad a nivel neurobiológica, posiblemente puede ser la medicación, pero con mucha restricción, con mucho proceso de monitorización, pero de todas maneras, a quien se le suministre el medicamento, todo paciente que sea medicado, todos deben tener su proceso de intervención terapéutica con un trabajo integral, porque el medicamento por sí solo llega a un momento donde no va a haber el efecto o en su defecto va a tener efectos colaterales. Por eso, dentro de nuestra modalidad de trabajo terapéutico en Ser Crecer, quienes conocen nuestro trabajo pueden dar testimonio. La próxima semana, en la semana del TDAH, vamos a escuchar una cantidad de testimonios de padres de familia que llegaron completamente desorientados a Ser Crecer, angustiados, colapsados a nivel familiar, de pareja, a nivel de relaciones materno y paterno filiares, y todo acaecido porque se les había salido de las manos el manejo de su hijo, no obstante tomando medicamento, al punto de que he tenido también casos de pacientes con cuadros depresivos, con un TDAH de diagnóstico primario, y ya me buscan, más que controlar el TDAH, que ya está inherente, me dice: doctora, mi hija anoche se encerró en su cuarto, no sé qué pasó, se cogió el frasco de Ritalina y se lo tomó, y con esto es el tercer intento de suicidio que ella ha tenido. Entonces estamos desesperados porque el médico nos dice que la única opción de regular su impulsividad y su hiperactividad es suministrándole la Ritalina. Por eso acudimos a ti para que nos digas qué podemos hacer, porque ya se nos sale de las manos el cómo manejarla y ya nos da mucho temor suministrarle la medicación. A ellos les presento alternativas de solución, y esa niña con intento de suicidio, que después se hizo una muy buena valoración, se identificó que el TDAH estaba completamente exacerbado porque había en su mundo interior otro elemento más constitutivo, que era una autoestima supremamente baja, y adicional a eso con un componente muy acentuado de depresión y de ansiedad. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos: ¿qué le controlamos primero? ¿Su déficit de atención, hiperactividad, o le controlamos primero su componente emocional? Pensaría que primero habría que controlarle su componente emocional, porque de un buen sistema, de una buena inteligencia emocional, se va a derivar todo el componente neurocognitivo. Entonces, lo primero que tenemos que regular es el componente emocional. Yo trabajaría primero psicoterapia con la niña, y una vez que la logre regular en una condición diferente de estado emocional, ahí sí, de manera alterna o complementaria con un equipo interdisciplinario, podríamos pensar en un proceso de rehabilitación con el fin de que ella vaya teniendo
herramientas, estrategias de manejo para poder ir mejorando sus niveles de atención y concentración. Un niño motivado, un niño entusiasmado, un niño enamorado, un niño apoyado, un niño comprendido, un joven entendido, comprendido y apoyado termina siendo un ser humano competitivo con el devenir del tiempo. Por eso siempre lo primero que debemos hacer cuando se identifica un diagnóstico de esta naturaleza, yo les recomiendo de todo corazón, más que el medicamento, tengámoslo como una opción, pero dejémoslo como último recurso. Agotemos más bien opciones terapéuticas. Hoy en día hay muchos avances a nivel de la neurociencia que nos ha permitido abordar esta problemática de una manera mucho más asequible, mucho más didáctica, mucho más creativa, mucho más humana, donde hay que trabajar en nuestros niños y adolescentes sus niveles de concienciación, sus niveles emocionales, donde hay que hacerle tomar conciencia de su condición de vida, de quién es, de qué quiere, de para dónde va. Y cuando ya se trabaje todo ese proceso de reflexividad, ahí sí vamos a empezar a encontrar sustancialmente cambios que van transformando su vida desde la conciencia. Un niño con este nivel de conciencia, obviamente también psicoeducando a los padres para que sepa cómo hablarle, cómo darle una orden, cómo darle una instrucción, entrenarle a nivel cognitivo, trabajarle su problema de aprendizaje si lo tiene, que es lo que le genera altos niveles de frustración y eso le deriva en baja autoestima, en desmotivación para estudiar, en tendencia a la deserción. Entonces, si en la medida en que vamos tratando de trabajarle todas esas áreas que tiene sustancialmente falentes o afectadas, yo les pregunto, ¿requerirá medicamento? La experiencia me ha mostrado en múltiples casos que cuando se hace un trabajo multimodal, interdisciplinario, donde los padres se comprometen, la institución se compromete, el equipo interdisciplinario se compromete y el paciente se compromete, los resultados son, escúchenme bien, majestuosamente significativos, al punto de que muchos de ellos no requieren de medicación. Yo tengo que decirles, y quienes me conocen y conocen Hacer Crecer, pueden dar fe y testimonio de que la mayoría de nuestros pacientes que trabajamos allí no están medicados. Y cuando llegan medicados, lo primero que hacemos es una valoración diagnóstica y si sí tiene un componente neurobiológico, por ejemplo, un cuadro de crisis, epilepsia, eso sí lo respetamos, pero inmediatamente remitimos donde el neuropediatra para que haga un control y nos diga en qué condiciones está todo su componente cerebral para ya poder entrar ahí a determinar un plan de intervención integral que contribuya a la modalidad de mejoramiento de nuestro niño. Hemos encontrado muchos casos de niños y de jóvenes que cuando se les quita la medicación, se les quita el estigma de que estoy enfermo. Recordemos que el déficit de atención no es una enfermedad, es una condición neurobiológica. Y cuando al niño se le suministra la medicación, le da a él la sensación de que el que está enfermo es el que se medica. Por tanto, a mí me dan Ritalina porque estoy enfermo. Y muchos casos de esa naturaleza, los niños se escudan en la supuesta enfermedad, que es una etiqueta que el contexto social les hace y les da, y es lo que hace que se apoyen como pretexto y justificación para no esforzarse a dinamizar unas conductas que sean transformadoras, mediadoras, para que puedan responder de una manera adecuada a los diferentes contextos. Entonces tú le preguntas, Juanito, ¿y tú por qué no te estás comportando bien? Y él airosamente dice, es que mi mamita esta mañana no me dio la Ritalina, por eso no me comporto bien. Es decir, mire el mensaje subliminal que le dejamos a nuestros niños y jóvenes, que la medicación es el que controla su cerebro, que la medicación es el que controla su vida, que la medicación es el que habla, piensa, siente y aprende y memoriza por él. No, la medicación es un medio
es un instrumento, es una herramienta, como todas las demás procesos terapéuticos. Pero cuando al niño se le enseña más desde la condición de reflexividad y se le hace un entrenamiento mayor cerebral, indiscutiblemente ese entrenamiento a través de muchos ejercicios, gracias a la plasticidad cerebral, según muchas investigaciones, hallazgos que se han encontrado, transformaciones sustancialmente significativas en la vida de estos niños cuando han sido no sometidos, cuando han sido acogidos a un proceso de intervención terapéutica, dándole respuesta a las necesidades a nivel de aprendizaje, emocionales, afectivas, adaptativas, situacionales, sociales. Cuando a los niños y a los jóvenes se les ayuda a mediar a través de estrategias de afrontamiento todas esas dificultades, déjeme decirte que la medicación no es necesaria. Vuelvo y reitero, caso excepto cuando al paciente se le haya identificado una alteración significativa a nivel neurobiológica. Llámese una epicrisis convulsiva, llámese un componente de epilepsia, llámese una lesión cerebral. Cuando el diagnóstico reviste un componente netamente biológico, ahí sí yo no entraría en discusión y sin embargo, a pesar de eso, este paciente también requiere proceso terapéutico con el fin de que esta intervención le ayude más a que las redes neuronales se reacomoden y gracias a la plasticidad cerebral, con todo este entrenamiento neuropsicológico, psicológico, de fonoaudiología y demás, hay una reacomodación neurológica que hace que el cerebro del niño, del joven, se transforme de manera tal que vaya logrando unos niveles mayores de maduración. Por tanto, también con esta estimulación, el cerebro libera niveles de dopamina y de serotonina y de noradrenalina, que son los químicos necesarios para tener niños mucho más funcionales, pero ante todo, no etiquetados como niños enfermos mentales, ni como niños extraños en el contexto social, y se les da el margen de opción de credibilidad, donde estas opciones de terapia son mucho más favorecedoras en primera instancia antes que agotar la medicación. Yo quiero ya, como para ir terminando, darles a conocer cuáles son esos efectos colaterales que se pueden presentar en una persona diagnosticada con TDAH y que deciden suministrarle medicamento, específicamente la Ritalina, que es un medicamento que forma parte de la familia de las anfetaminas. No todos los efectos se dan en igual de condiciones en todas las personas. Si tú te tomas una aspirina, puede que a ti te asiente bien la aspirina. Si tú te tomas un ibuprofeno, puede que tu cuerpo haya hecho una reacción colateral a ese ibuprofeno. Puede que te hayas tomado una aspirina y tu esposo se haya tomado la aspirina. A su esposo la aspirina le quitó el dolor de cabeza. A ti no te quitó la aspirina el dolor de cabeza. Lo que quiero decir con eso es que todos tenemos unos compuestos químicos, biológicos y neurobiológicos completamente diferentes. Y esto es lo que hace que cada cuerpo tenga un proceso de asimilación a las medicaciones. Lo mismo ocurre con este tipo de medicamentos. A unos les genera unos efectos, a otros les genera otros. Yo quisiera que les quede esto muy claro para que lo tengamos muy en cuenta, para que sepamos qué es lo que le puede estar ocurriendo a tu niño en caso que le esté suministrando la medicación. En estudios se han encontrado hallazgos muy significativos con la implementación de los medicamentos, encontrándose en un buen porcentaje de pacientes efectos secundarios colaterales muy comunes en aquellos que toman la medicación. Entre ellos, por ejemplo, en algunos puede darse componentes colaterales a nivel dermatológicos, en donde empiezan a presentarle en la piel lo que se llama un eritema. Hallazgos científicos en estudios de investigación se han demostrado que el 9% de niños que toman la Ritalina o estos medicamentos para el TDAH, en algunos los efectos colaterales se están asociados a dermatológicos
el eritema en un 9%. A nivel del sistema endocrinológico, a nivel del sistema endocrino, el 9% pueden tener tendencia a una disminución del crecimiento y por ende en un 9% a una disminución de su peso. También pueden tener efectos colaterales de tipo gastrointestinales, pérdida de apetito en un 26%, disminución de apetito en un 26% y pérdida de apetito en un 5%. Se ha evidenciado estadísticamente esos hallazgos. Náuseas en un 12%. Hay niños que toman el medicamento y dicen, mamá, tengo ganas de vomitar, tengo náuseas. Cuando los efectos se dan a esos niveles, yo los invito para que hagan el replanteamiento, vuelvan a llevar al niño o al adolescente a control neuropediátrico para que hagan un análisis sustancial si realmente el cuerpo y el cerebro está haciendo un adecuado proceso de asimilación. En otros niños, hay en un 10% se ha evidenciado estadísticamente que muchos que toman la Ritalina tienen efectos colaterales comunes de vómitos. A nivel neurológico, efectos colaterales como el dolor de cabeza, el insomnio en un 13%, hay alteraciones de sueño. A nivel psicológico, alteraciones emocionales, el niño que se vuelve más irritable, el niño se vuelve más llorón, el niño se vuelve más sensible, el niño se puede volver más agresivo, el niño se puede volver mucho más hipoactivo de lo normal. Entonces hay llantos frecuentes, se vuelve más sensible de lo normal. Entonces, cuando hay todos esos tipos de efectos colaterales, yo sí recomendaría, papá, mamá, maestro, profesional, remitirlo inmediatamente al control neuropediátrico para que el neuropediatra haga un análisis concienzudo y revise por qué esa condición y realmente si el medicamento que está tomándose sí es favorecedor para el niño. Y otros, en casos mayores, lo peor que puede ocasionar más que todo cuando el consumo del medicamento lo hacen los adolescentes, porque el tratamiento se hizo en una etapa tardía, no en la etapa infantil ni preescolar, que es lo más ideal, sino en la etapa adolescente, hay una tendencia a desencadenar adicción al fármaco, porque como ese fármaco tiene también unos procesos de bienestar, ellos ven que con el fármaco mejoran la memoria, mejoran la atención y entonces cada vez que quieren estudiar toman el medicamento de manera desmesurada, sin control y lo tienen ya finalmente como una adicción. Déjenme decirles que estos medicamentos que se suministran son temporales, nunca ningún medicamento, caso excepto que el diagnóstico haya arrojado una epilepsia y demás a nivel biológico, caso excepto de esas condiciones biológicas, neurológicas, estos medicamentos no deben ser de por vida, son medicamentos transitorios que se deben suministrar durante un lapso de tiempo, mientras que el paciente a nivel neurológico va teniendo regulaciones, maduración, gracias a todo ese circuito neurológico que le ayuda su plasticidad cerebral. Por tanto, si al niño se le provee más bien de otro tipo de estimulaciones alternas, ejercicio, actividad lúdica, actividad artística, actividad musical, que ponerlo en artes, todas estas actividades de una u otra manera tienen un componente muy favorecedor en estos cerebritos, puesto que hacen a través de estos componentes, al igual que las modalidades de terapias todas, una regeneración celular, una creación de nuevas neuronas, y esto hace que la plasticidad cerebral, que es una característica típica de nuestro cerebro, haga unas reacomodaciones y en medio de eso nuestro niño adolescente vaya teniendo los niveles de madurez, al punto de tener casos de pacientes en nuestra consulta que llega un momento en que vuelven a visitarnos ya a llevar sus hijos y sus nietos, y él ya había sido diagnosticado por nosotros con TDAH en su etapa adolescente,
y se vuelve casi que imperceptible su condición. La condición se la heredó el hijo, me dice, doctora, te traigo el niño. ¿Cómo así? ¿Tu hijo? Sí, me heredó el TDAH, pero yo gracias a tu tratamiento, a todo el apoyo que recibí en nuestro colegio y todo, yo soy un hombre exitoso y feliz, aun cuando todavía por ahí de vez en cuando me despisto, pero ya sé cómo controlarme. Ahora te traigo mi hijo porque uno de los factores del TDAH es componente genético. Para terminar, el TDAH no se cura porque no es una enfermedad. La medicación, cualquiera que se le aplique, no cura la enfermedad, controla, disminuye el componente sintomático. Por tanto, mi recomendación es más abordar componentes terapéuticos de tipo interdisciplinario desde la neuropsicología, la neuropsicopedagogía, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, mantener los niños ocupados, activos en actividades lúdicas que les gusten, de plastilina, de artes, de música, de deporte, y ahí tenemos un muy buen resultado complementario a las terapias. Bueno, yo aquí veo que hay muchas preguntas. Al niño le cambiaron la risperidona por atomoxetina o la estratera. Y puede ser que la estratera, porque no tiene el mismo componente químico que la ritalina, los efectos son un poco más lentos, pero es mucho más favorecedor la estratera o la atomoxetina, es que es un medicamento mucho más costoso y los efectos colaterales son menos. Y la risperidona, pues es un medicamento supremamente fuerte que se suministra cuando hay un trastorno opositor desafiante o un trastorno de conducta. Generalmente yo, cuando los niños me llegan con este tipo de trastornos, lo último que yo remito es a la risperidona. Primero hacemos un plan de intervención terapéutico con el método EMPEMED. Escríbase. Los que no se han inscrito, inscríbanse para que la próxima semana, en la semana del TDAH, del 14 al 18 de febrero, podamos hablar de estrategias neuropsicopedagógicas para el manejo del TDAH con el método EMPEME, que puede ser una excelente modalidad para abordar nuestros niños y jóvenes que padecen dicha dificultad. Bueno, no siendo más así, los espero de una manera muy fraternal. Mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, por estos mismos medios, por el Facebook, Elianet Go, y por el Instagram, Neuropsico Elianet, para que se vuelvan a conectar, porque mañana hablaremos de las tipologías de TDAH con el nivel de severidad para que podamos ir entendiendo un poco más lo que acontece en la vida de estos chicos y chicas. Y no se le olvide darle el link al enlace que aparece en mi biografía en el Instagram, o escríbame por el interno para que haga la inscripción a la semana del TDAH del 14 al 18 de febrero. Va a ser una experiencia extraordinariamente maravillosa y me encantaría contar con todos ustedes. Bueno, siendo así, me despido de una manera muy fraternal, contando con todos ustedes la presencia de mañana, les deseo una bendecida y fraternal y descansada noche. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana, hora 8 p.m. Colombia. Gracias por estar aquí.